Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un año más a este acto donde conmemoramos el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante la concienciación, denuncia y promoción de la igualdad de género. Esta tarde desarrollaremos dicha temática con la entrega de premios a los carteles ganadores, la lectura del manifiesto del Ayuntamiento, proyección del documental No estás sola y la charla coloquio con Almudena Carracero, que tenemos el placer de tenerla aquí con nosotros, y Pablo de la Fuente. Desde este Ayuntamiento queremos agradecer vuestra presencia, participación y solidaridad. Y ya comenzamos con la entrega de premios del segundo concurso de carteles contra la violencia de género, siendo el fallo del jurado el siguiente. Tercer premio, y dotado con 50 euros para el cartel presentado por Sergio Naturana Bolea. Recoge el premio su hermana. Segundo premio, y dotado con 100 euros para el cartel presentado por Vicente Malo Otermin. ¿Vale? Y bien, primer premio, y lo tenemos para la obra, dotado con 200 euros para la obra presentada por Paola Solari Magano. Sí, hacer la foto, El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una vez más, nos encontramos ante una ocasión para que gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales conciencien a la población sobre la violencia contra la mujer, teniendo como objetivo principal denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas públicas en todos los países para su erradicación. Por ello, desde este Ayuntamiento y en representación de todas las personas que conforman nuestro municipio, manifestamos nuestra repulsa sin admitir ningún tipo de justificación a cualquier tipo de violencia de género, por ser la representación más extrema de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y condenamos en este acto cualquier tipo de violencia contra la mujer, porque esta violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistente y devastadora del mundo, y el principal factor de riesgo para sufrirla solo por el hecho de ser mujer. Hoy, y faltando prácticamente un mes para el final del 2025, casos como los de Alicia, Lina, Nadia, Carileña, Dorín, Eva, Josefa y Carmen conforman una gran lista de 30 víctimas mortales. Unas cifras terribles e incompatibles con la democracia y que esconden las vidas truncadas de mujeres, de sus hijos e hijas, de sus familias y amistades. Quedan muchas cosas por hacer y todos lo sabemos. Como también sabemos que el camino no es fácil, pero nunca, nunca nos saldremos de él. Así pues, por todas las mujeres, por las vivas y las asesinadas, va por ellas.
Muchas gracias por venir, buenas tardes. Y Almudena, pues también muchas gracias por venir y también por tu trabajo y por este documental. Bueno, yo creo que hemos desestresado un poco y nos ha dejado el corazón un poco encogido estas tres palabras, no estás sola, ¿no? Que ya hemos visto que nos interpela nuestro trabajo como sociedad y nos hace preguntarnos cómo reaccionamos ante la violencia sexual, qué papel juega la justicia, los medios de comunicación, la ciudadanía y qué hemos aprendido desde entonces, Almudena. Mucho tiempo para preparar este documental, fue tras un parón tras la pandemia, ¿no? Que también tuvisteis ahí un parón y pudiste reflexionar cómo ha sido todo este proceso. Vale, pues nada, os cuento un poco, a ver, bueno, os cuento un poco, hola, os cuento, pues vale, a ver, no, vale, ya está. Bueno, sí, lo primero dar las gracias a Pablo, que él le reconoceréis porque está ahí. Y también dar las gracias a Plu, ¿no? Por organizar este intercambio, pero eso siempre lo digo, es muy importante, gracias a las instituciones por comprometerse con este tema, ¿no? El que estemos aquí es gracias a que obviamente, ¿no? Hay unas instituciones que están apoyando, en este caso la alcaldía y me imagino que Igualdad, ¿no? El que estemos aquí, el que se pueda hablar de esto. Por tanto, a mí me parece siempre muy importante recordar, ¿no? Porque hay instituciones y hay partidos en las instituciones que niegan la violencia de género y es un momento para recordar que existe, ¿no? Nada, en nuestro caso, fueron 3 años y medio de trabajo, desde como 1 año de investigación, desde que nos acercamos a las personas participantes, ¿no? Para explicarles lo que íbamos a hacer y lo primero que nos dijeron es no vamos a hacer nada, pero como veis, sí. Digamos que no, porque nosotros fuimos con una visión muy clara también de lo que no queríamos hacer, ¿no? Que queríamos hacer algo respetuoso, protegiendo el anonimato de las víctimas, protegiendo las de ellas también, que pudiera de alguna manera contar esa otra parte que no se había contado, ¿no? Y con esta premisa, ¿no? De no hacer más daño y de respeto, es como fuimos y la verdad es que Pablo fue una de las primeras personas que dijo: yo no sé por qué, pero yo confío en vosotros. Y bueno, de ahí luego fueron también 2 años de rodaje, o sea, al final fueron 3 años y medio solapando muchos procesos. Pero bueno, ha sido muy bonito porque obviamente la película ya lleva 1 año circulando, hemos ido a muchísimas presentaciones, Pablo también aquí en Navarra ha ido a muchas cosas. Y bueno, se sigue proyectando y se sigue utilizando para generar esta conversación necesaria, ¿no? Sobre esta violencia sexual que vivimos las mujeres. Pablo, quería preguntarte ahora a ti, no sé si a raíz de esta película y también del caso de La Manada ha cambiado también un poco la forma de abordar una denuncia sobre violencia sexual. Bueno, lo primero, gracias a Almudena, gracias a Marcilla, en definitiva, por esta iniciativa tan bonita y que creo que muchos sitios en Navarra y en el resto del Estado deberían tener, ¿vale? Porque este debate y es necesario tenerlo, ¿vale? Respecto a la pregunta que tú me has comentado, yo creo que en Policía Foral desde siempre se ha tomado, o desde que yo llevo la investigación, siempre se ha tomado como se tomó este caso, ¿vale? O sea, no es que haya cambiado nada. Sí que ha cambiado en Policía Foral, por lo menos desde que Almudena nos dio la oportunidad, por lo menos en mi caso, a ver otra nueva vertiente, ¿no? Los investigadores lo que tenemos siempre es, somos más bien muy celosos de nuestro trabajo y no queremos dar ningún dato, ni queremos dar nada de lo que es la investigación. Pero sí que nos hemos dado cuenta, gracias a Almudena y con su planteamiento, es que, por ejemplo, en este caso y en otros muchos, existe la justicia para mí un poco restaurativa, ¿no? Porque una cosa es lo que es el juzgado, que a veces sale bien, pero a veces sale mal, ¿no? No porque los jueces no quieran, sino que muchas veces porque son delitos con una pena muy alta y que se necesita una gran cantidad de prueba, una carga de prueba muy alta para poder condenar a una persona, ¿no? Pero independientemente de salga bien la forma judicial o no, sí que es verdad que las víctimas, si es verdad que nos lo creemos, que yo al menos sí me lo creo, son el centro, necesitamos adaptarnos a la necesidad de cada una de ellas, ¿no? Y en este caso yo creo que las 2 víctimas que salen en el documental,
lo creo firmemente que con este documental y gracias al trabajo de Almudena han salido también reparadas personalmente, que al final es lo que importa, porque a ti te pueden, la justicia te puede dar la razón y te puede dar, pues lo que hablan muchas veces, ¿no? Lo que dicen los negacionistas o como queramos llamarle, es por dinero, ¿no? Bueno, pues habrá víctimas que con todo el dinero del mundo no se sienten recompensadas y sin embargo, aunque se les crea desde el primer momento, están recompensadas, ¿no? Y ese es el gran trabajo que tenemos que creernos todos, desde el principio de la sociedad, ¿no? Le decía yo a veces a Almudena, ¿no? Es que parece que vivimos en una sociedad fallida, ¿no? A mí no me entra en la cabeza que una persona vea sexualmente a otra, ¿no? O sea, no me entra en la cabeza, pero el caso es que se da, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que creo es que tenemos que dar todos un paso hacia adelante y no solo, bueno, legislativamente se ha dado alguno, pero creo que todavía podemos dar más. Y desde las instituciones y desde la sociedad, pues reparar a la víctima de verdad. Y la primera reparación es muy importante y es que se le crea desde el primer momento. Bueno, en cualquier momento podéis el público intervenir, que estoy haciendo aquí algunas preguntas pues por romper un poco el hielo, pero la idea es que seáis vosotros y vosotras las que preguntéis. Almudena, no estás sola, 3 palabras, ¿no?, que pones título a este documental. ¿Qué significa hoy para ti esta frase después del recorrido que has tenido y del trabajo que has hecho y ya también desde el 2016 que se empezó con Nuestra sola hermana y usted, creo? Claro, evidentemente la frase existía antes y nos parecía muy bonito recuperarla para la película porque resumía mucho de las razones por las que hicimos este documental. O sea, por un lado, esta idea de reparación, esta era primordialmente era un intento de reparación de las víctimas, ¿no? Una reparación social, puesto que el relato social había quedado absolutamente contaminado. Nos parecía importante que quedara claro lo que había pasado y lo que no había pasado, ¿no? Pero por otro lado también era muy importante poder entender lo que había pasado a nivel social, ¿no? Cómo es posible que este tipo de mensajes adquiriera ese eco en los medios, en las redes, y cómo de alguna manera pues una serie de constructos, ¿no? Construcciones que tenemos en la cabeza con relación, bueno, pues, ¿no? Pues machistas, se habían ido surgiendo poco a poco, ¿no? en todos estos procesos, y queríamos analizar ese machismo que había ido surgiendo, ¿no? Entonces, la idea de no estar sola es muy importante porque una de las cosas que pasó durante este caso es precisamente que las mujeres empezamos a hablar, empezamos a contar en ese cuéntalo, ¿no? Y empezamos a entendernos las unas en las otras, empezamos a entender que lo que a mí me había pasado era una agresión sexual, aunque nunca lo había contado, ¿no? Y entonces, en ese reconocernos en las violencias que habían ejercido sobre otras, de repente nos sentimos que no estábamos solas, ¿no? Y eso es lo importante, entender que al fin y al cabo no es algo que las víctimas tienen que llevar en solitario con esa mochila que tanto pesa, ¿no? Sino que realmente tiene que haber una sociedad que las apoye y que diga, hermana, yo sí te creo, que es lo que pasó en este caso por parte de tantas, ¿no? 1 millón de personas en la calle. Y eso es lo que nos parecía importante rescatar también, que no es una película solo sobre ellas dos, no es una película solo sobre las víctimas que hablan en ese cuéntalo, es una película sobre todas las mujeres, es decir, la mitad de la humanidad, que todos los días en cada pueblo y ciudad de este planeta tienen que experimentar algún tipo de violencia sexual. Además, también me parece interesante poner Lucía, Paloma, 2 nombres ficticios, porque también es una forma de humanizar a las víctimas, que no son unas siglas. También que hablabais de poner a las víctimas en el centro, que se sienten acompañadas, arropadas. Eso es, me parece también como un gesto. Son actrices, las voces no son las chicas por privacidad. Claro, que también es importante humanizar. Era muy importante, y esto nos llevó bastante tiempo, entender cómo podíamos protegerlas a ellas y proteger su anonimato de manera completa, ¿no? Pero al mismo tiempo no tener un nombre borrado o un XXX. Y entonces en un momento dado pensamos que tuvieran una voz física, obviamente tienen una voz, ¿no? Pero que tuvieran una voz física en el documental era muy importante para sentirlas, para entenderlas, para entender que efectivamente son de verdad, ¿no? Y también poder darles un nombre, ¿no? Por eso de que aquello que no tiene nombre no existe, ¿no? Nos parecía muy importante que pudieran de alguna manera
estar, aunque habíamos protegido su identidad de una manera tan fuerte, ¿no? Que nadie pudiera saber ni dónde viven, ni dónde están, ni cómo se llaman, ni nada, absolutamente nada, de cosas que habían salido en los medios, claro. Pablo, ¿cómo se acompaña desde Policía Foral, los cuerpos de seguridad, a una víctima, y más en un caso como este? Ya hemos visto cómo trabajáis, sales explicándolo, pero en un contexto como San Fermín es una multitud, una avalancha de gente que hay. ¿Cómo se trabaja, cómo se acompaña a las víctimas? Bueno, eso sí que existen muchos protocolos, pero fíjate que me he quedado con lo que habéis dicho del nombre, ¿no? Una cosa que es tan sencilla, ¿no? Pues, como digo, los investigadores solemos ser muy celosos de las investigaciones, pero también de nuestra privacidad, porque al final nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a asesinatos, homicidios, no hemos tenido sicarios, tal, entonces siempre tenemos ese, no miedo, pero se nos inculca desde la academia, ¿no? Pues que tenemos que tener pues, un poco de distancia, por ejemplo, ¿no? Tal, no dar el nombre. Bien, pues el tema de, por ejemplo, de violencia de género o de agresiones sexuales es muy importante que la víctima sepa el nombre del investigador, pero el nombre de verdad. Muchas veces tenemos nombres claves, yo nunca he tenido. Pero fíjate si es importante que me puedes decir tu nombre al policía, que esto parece una cosa sencilla. Bueno, pues hubo mucho tiempo atrás que igual no se lo daban. ¿Qué generaba en la víctima? Pues mucha desconfianza, un muro, o le decía un nombre que no era y cuando me va preguntando por él, que es normal, pues no era él, entonces se sentía defraudada, bueno, en fin. Lo que yo creo que es importantísimo en este tipo de investigaciones, porque nosotros realmente, yo al menos no soy el que coge la denuncia, sino yo soy el que investiga los hechos, pero yo siempre abogo por tener una relación directa con la víctima y de confianza total, ¿vale? Porque si no es imposible llegar a nada, y en este contexto pues es lo que se hace, o sea, tener una confianza total y darle servicio, no me gusta decirlo, pero bueno, darle protección todo el tiempo que necesite. Almudena lo sabe, las víctimas que he tenido yo, tengo víctimas que me siguen contactando después de 10 o 15 años. Y hay otras víctimas que a los 3 meses no me contactan. Bueno, pues lo que necesiten ellos. O sea, lo que tienes que darle es confianza y protección todo el tiempo que ella demande. Y hemos visto también, ¿no?, como a raíz de meterte tanto en el caso, en buscar todo lo buscable a través de los teléfonos móviles, de las redes sociales, consigues destapar otro caso y también darle voz y poner en valor los sentimientos de la otra víctima, en este caso que le llamamos Paloma, la de Pozo Blanco. Es ya un punto como de implicación, puedo decir, personal, o por decir, voy a sacar adelante esto. A ver, si no te implicas de forma personal es imposible que salga nada. O sea, es decir, en cualquier tipo de investigación, y más en este tipo de investigaciones, tienes que tener implicación total. Sí, o sea, si un investigador que le toca cualquier tipo de delito, porque en este caso concreto se piensa que lo puede resolver de 8 a 3 o de 7 a 3 y cuando se vaya a vacaciones desconectar, es imposible. Yo he tenido llamadas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a todas horas, pero es que es necesario. Si no te implicas de manera personal, es necesario. Por eso estas unidades de investigación de este tipo de delitos tienen que ser muy especialistas, tienen que tener una formación muy grande y tienen que tener vocación. Yo doy clases en la Escuela de Seguridad y lo digo, o sea, aquí la Policía Foral somos ahora 1200, esperemos que pronto seamos más, y si hay mucho sitio, hay hueco para todos. Es decir, este tipo de unidades, si no tienes este tipo de requisitos, que se los voy diciendo uno a uno, no vengas. Y suelo dar clases a ese tipo de unidades. Otra cosa ya es lo que cada uno haga, ¿no?, su conciencia, pero desde luego necesitas ese plus de implicación. Solo quería añadir que Pablo tiene tanta implicación que es el único policía foral de la historia de la Policía Foral que tiene 4 medallas, o ya 5. Vale, ya tiene 5, pero con 4 ya era el único, de todas maneras, medallas al buen, ¿cómo se llaman? Bueno, servicios distinguidos. Esto lo sabe ella, pues porque no lo sé ella y por eso lo estoy diciendo, porque él no lo va a decir. Pero precisamente por esa implicación, ¿no?, y ese compromiso que tiene con los casos que trata. Hay una cosa que para mí es muy importante, porque yo siempre hablo de Pablo, que Pablo, cuando dimos una charla en la Escuela de Seguridad de Navarra para Policía Municipal, Foral y Bomberos,
y lo que les dijo a todas estas, las alumnas y alumnos, es lo primero que tenéis que hacer cuando os llega una víctima es creerlas. Y luego tendréis que encontrar todas las pruebas para ver si ese relato es verídico o no. Pero de buenas, cuando te llega una víctima, igual que te llega una víctima y te dice me han robado el coche, claro, lo primero que piensas no es claro, es que te compras un coche de última marca, pues que, claro, de último modelo. O sea, no dudamos de las víctimas de otros delitos, sin embargo, siempre se duda de las víctimas de delitos sexuales, ¿no? Contra la libertad sexual. Y a mí es algo que siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Pensar en lo que Pablo decía, ¿no? Y yo en este sentido, por ejemplo, estoy seguro que, seguro, no me gusta hablar sin datos objetivos, pero porque eso es lo que me baso, ¿no? Pero bueno, sí estoy casi seguro, por no decir que estoy seguro del todo, que uno de los delitos que más cifra de que se denuncia más falsamente, estoy seguro que son las estafas, por ejemplo. Las estafas, por ejemplo, todos sabemos, y fue el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Cuando antes te robaban un teléfono móvil que tenía mucha cuantía, ibas a denunciar, entonces presentaban la denuncia en el seguro y el seguro se hacía cargo del teléfono. Luego las compañías de seguros hicieron un plus, ¿no? El plus era que tenía que ser un robo con violencia. Bueno, pues todos eran robos con violencia. Nadie se le olvidaba el móvil, nadie se le hurtaba al descuido, todos eran robos con violencia. Y cuando se venía a denunciar esos delitos, que muchas veces, que sí que podías empezar a pensar, joder, ahora todos los robos son con violencia, nadie dudaba. Todo el mundo, ¿te ha robado el teléfono? Pues te ha robado el teléfono, nadie dudaba. Sin embargo, con el tema de las agresiones sexuales, a día de hoy, es triste, pero es así, se sigue dudando. Y hay una cosa que me pone los pelos como estampias, y lo suelo decir en todas las charlas, y es que me sigue poniendo, y además cuando he tenido alguna charla con periodistas, suelo decirlo, y ellos me dicen que sí, pero siguen haciendo lo que les da la gana, es que siempre se habla de presunta víctima. Y es que presunta víctima, no hay presuntas víctimas. Será presunto autor, pero víctima no puede ser presunta. Y yo me pongo en el lado, en la situación de la víctima, cuando leo presunta víctima o presunta agresión sexual, y lo primero que leo, o sea, lo primero que me surge a mí, sin tener la carga emocional que tiene la víctima que le ha sufrido el delito, es que están dudando de mí. Yo recuerdo que en la Farrañez de no sé qué año, yo estuve destinado a la comisaría realizando muchos años y llevaba las investigaciones de allí y descubrí una agresión sexual brutal en la Farrañez. Y la sensación que me dio, es que desde que se salió en prensa hasta que al final salió condenado, era presunta agresión, presunta víctima, incluso creo que hay por ahí en la tele no lo he visto, pero sí que me ha llegado que hay el presunto autor, no, el condenado, difundió un WhatsApp con otra persona haciéndose pasar por no sé qué y haciendo un daño a la víctima, haciéndose él de víctima. Y eso, los medios en aquel momento se hicieron un eco, lo que supuso, que destrozaron a la niña, la destrozaron de por vida, seguro. Ya no solo por la agresión sexual, que ya te deja marcado toda tu vida, porque siempre lo digo y es así. Cuando te agreden sexualmente, no te agreden ese día, te agreden ese día y el resto de los días hasta que te mueras. Eso es así. Y el documental queda patente, ¿no? Con los hashtags y tal, o sea, de yo sí te creo, ¿no? Sale patente. Entonces, yo pediría, si algún periodista, si me digo la sala, pues por favor, es muy importante, de eso hablo del cambio social también, que no se hable de presuntas víctimas, porque cuando pones presunta víctima o presunta agresión sexual, lo que recibe la víctima es, ya tengo que demostrar yo que me han agredido sexualmente, y es una carga. Nosotros tenemos que demostrar quién es el autor y si es el autor y para que puedan condenarlo. Pero desde luego no es presunta víctima. Y la pregunta de siempre, ¿hay denuncias falsas? Pues sí que las hay. Pero, porque es así, porque la vida es así. Pero es un porcentaje insignificante. ¿Y por qué? Pues porque por el proceso que tiene que pasar cualquier víctima de agresión sexual es tan dura que estadísticamente son las menos, ¿no? Porque el denunciar una denuncia falsa de móviles, si te pillan, que no te van a pillar, o es muy difícil que te pillen, pues te hacen poner la cara colorada como si dijéramos, y sin embargo una denuncia por agresión sexual, la víctima pasa por un calvario
brutal, porque para recopilar todas las pruebas y para tener que llevar una investigación sin querer les hacemos pasar por un calvario tal que hay muy pocas, ¿vale? Entonces, eso es así. Entonces, yo me atrevería a decir me atrevo a decir que si pones presunta agresión sexual, presunta víctima, en el 99,9% no aciertas. La víctima es víctima y el presunto es el autor, efectivamente, porque te puedes equivocar de autor, equivocar nosotros, me refiero a equivocar a que lances varias hipótesis de investigación y una de ellas, por supuesto, solo sea una, ¿no? Pero no sé si me explico. Yo, hablando también, a raíz también de estas las redes sociales, a todo el fango que se crea, ¿no?, alrededor de las redes sociales, que también pueden ayudar mucho, pero pueden hacer mucho daño, y es muy difícil distinguir lo que es real, lo que es mentira, generan ruido, crearse, no sé cómo llamarlo, el chupango en las redes sociales. No sé qué daño puede hacer o cómo también intentas mostrar todo este ruido que se genera malo y bueno también con el hashtag de Cristina Falleras cuéntalo, o luego todo lo que la representación también de la víctima, que era lo que hablábamos. Sí, nos parecía muy importante poder explicar en ese análisis que os decía antes, ¿no?, de escarbar e intentar entender qué pasó, ¿no? Nos parecía muy importante entender cómo el relato del abogado de ellos fue poco a poco calando en los medios de comunicación, y además es importante porque esto era secreto de sumario, pero él salía sin ningún tipo de problema y a sueldo, contando que ella mentía. Él salía del juicio contando lo que había pasado dentro, cuando dentro había pasado otra cosa completamente diferente. Nos parecía muy importante poder, de alguna manera, desenmarañar cómo ese relato se fue generando, primero desde los medios que le dieron la plataforma y todo el espacio a él para poder generar esa mentira, ¿no?, y que esa mentira se hiciera más grande, cómo desde las redes sociales también se hicieron eco de ello. Entonces, cómo poco a poco él fue dominando el relato. Y por eso esta película realmente es un intento de retomar el relato, ¿no?, contando todo lo que no se vio, todo lo que realmente pasó por detrás, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el problema de las redes es que en ese momento lo que hicieron fue amplificar ese discurso. Frente a ello también surgió otro discurso, que es el discurso, ¿no?, que es este momento de contarnos que fue el cuéntalo, en que también fue positivo. Yo no sé si hoy en día podría haber un cuéntalo, o si realmente en Twitter los bots lo eliminarían. ¿Me entiendes? Que también estamos en un momento diferente. Pero es interesante porque estos relatos que no son denuncias, es que la cuenta de Cristina Falleras ahora mismo en Instagram son relatos anónimos también, pero no son denuncias. Las denuncias son las denuncias que tú pones en la policía. Estos son relatos de lo que les ha pasado, ¿no? Se ha cargado mucho contra esa cuenta y poco a poco vamos viendo, ¿no?, que realmente son relatos necesarios, porque no existen otros espacios tampoco para poder contar estos relatos, ¿no? ¿Por qué las mujeres no van a la policía a contar en lugar de contarlo en redes sociales? Efectivamente, el problema es que muchísimos de estos casos no terminan como lo que acabamos de ver. Esto es realmente una anomalía. Y lo que tenemos que buscar es que el sistema penal, judicial, policial, obviamente no todos los sitios tienen a alguien como Pablo, ¿no? Por eso nos parecía importante también poner un espejo para otras ciudades, autonomías, etcétera, para entender cómo se pueden hacer las cosas. Es decir, se puede hacer una investigación respetando a las víctimas, ¿no? Pero intentar entender, bueno, pues, o proponer o pensar que puede haber una manera mejor en que las víctimas se sientan escuchadas y sientan que pueden efectivamente ir a la policía en cualquier comunidad autónoma o en cualquier ciudad y las van a creer, ¿no? A día de hoy eso todavía no ocurre, y mucha gente que trabaja con víctimas de violencia sexual, desgraciadamente, si estuviera aquí una de ellas, te diría, yo antes de denunciar me lo pensaría mucho. Depende de dónde estés, quién va a ser el juez, quién va a ser la policía que te va a coger. Y eso es el problema que tenemos para mí, que el 90 y pico % de las denuncias todavía, esa de las agresiones, no se denuncian. Bueno, iba a decir que me hace gracia, pero no me hace gracia ninguna, pero es así. Cuando se dice o se quiere decir que es que ha aumentado mucho
las denuncias por, no sé, por la publicidad. Bueno, estoy seguro, lo voy a decir, sin datos objetivos, pero está claro, que la cifra negra de denuncias sobre este tipo de delitos es la mayor de todos los delitos seguros. Es decir, nosotros estamos trabajando para que esa cifra negra cada vez sea pequeña. Pero sí que es verdad que a mí... Perdón, Pablo, creo que la cifra oficial de la última encuesta es que era el 92% de los casos no se denunciaban. Puede ser. Lo que pasa es que lo que tenemos que reflexionar es que nos escandalizamos porque sale el 8%. Porque es lo que estábamos escandalizándonos, que hay muchas, pues joder, pues faltan el 92%. Pero sí que es verdad que aquí, siempre, alguna vez hablando con Almudena y hablando con juristas, a mí me genera un poco un doble contrasentido. Como sabéis, las agresiones sexuales es un delito que no se puede perseguir de oficio, ¿vale? Solo se puede perseguir en determinadas condiciones, ¿no? Si es una persona menor de edad, fiscalía puede hacer, bueno, que eso es lo que tenemos. Entonces, yo siempre me planteaba, joder, pues esto tiene que ser un delito público y poder perseguirlo de oficio. Pero claro, luego me encuentro con la víctima. Y hay muchas víctimas que no quieren denunciar. Y entonces creo que también hay que respetarlas. Entonces, el equilibrio es muy difícil. Es muy difícil. Yo, con mi impulso que tengo, diría que fuera un delito público, perseguir el oficio y los perseguimos a todos. Pero sí que es verdad que las víctimas lo que te transmiten, y hemos tenido un caso hace poco, Almudena, lo hemos hablado tú y yo, que es que no hay manera de que quieran denunciar por todo lo que viene detrás. Entonces, es un tema complicado. Luego el tema de Internet, pues como bien dices, este documental, a mí al menos, me sirvió de liberación, porque como bien digo, soy muy oscuro, celoso de mis datos, pero claro, como ya lo contaban ellos, ¿no? Pues ya podía hablar. Y sí que es verdad que lo bueno del documental, y es lo que me ha gustado, y como podéis ver, yo soy un participante de los muchísimos que participaron, y por supuesto que yo lo vi cuando ya estaba montado, o sea, no tengo ninguna influencia, o sea, en el documental, sí que pude ver, y que lo que me gustó es que, se realizó como ellos propusieron, y es con hechos probados. Por lo tanto, el que no se lo crea, es que no hay que creérselo, es que es lo que es. Entonces, porque aquí sí hay gente diciendo que eran las mismas personas y que la chica se lo inventaron, ¿no? Entonces, ahí está el documental. Hay gente que no lo ve directamente por su ideología. Bueno, pues que haga lo que quiera. Pero toda esa gente que estaba, pues que voy para aquí, que voy para allá, que me creo hoy lo que me dice uno y ahora me creo lo que me dice otro, tiene la oportunidad de, viendo el documental, sabiendo lo que pasó y luego que saque sus conclusiones. Es decir, es verdad que se huyó del amarillismo y me parece perfecto, no se vio ninguna imagen que pudiera ser comprometedora, porque bueno, eso es uno de los compromisos que tenían ellos consigo mismos, que ellos podían haber hecho realmente lo que hubieran querido, ¿no? Pero sí que es verdad que sin verlo se ve lo que son hechos probados, y los jueces dijeron, esto ha pasado. Yo tengo gente conocida e incluso amigos que siguen sin creérselo, que estos eran unos tipejos, pero es que lo eran, y que hay muchos tipejos en la calle, ¿no? Entonces, bueno, creo que el documental es una oportunidad magnífica para que vean, el que no se lo cree, que vea lo que pasó. Y luego ya es verdad que hay gente, ¿no?, que esté viendo, no lo interpreta o lo malinterpreta, pero esto es lo que pasó. Entonces, creo que el documental es muy importante. Creo que en Navarra se está viendo mucho, pero todavía poco, porque creo que esto es un documental para enseñarlo en los colegios, para enseñar en los institutos, para realmente crear un poco de conciencia social, que es un poco, creo que lo que nos puede acercar a llegar a repudiar esto como se debe repudiar, porque es que yo estoy en investigación y solo llevo estos delitos cuando son más complejos, o sea, los que son de Cayo Rey no lo llevo, pero sí me doy cuenta que, y me llevo las manos en la cabeza cuando veo que jóvenes, que gente muy joven, que gente que no ha tenido la oportunidad que hemos podido tener nosotros. Mi madre era profesora y era pues una madre muy, en su día, feminista, ahora sería casi machista, por cómo ha evolucionado la sociedad. Y me llama la atención muchísimo que los jóvenes estoy hablando de 18, 17, 16, que ven conductas que yo veía mal, que las ven bien, de control hacia su pareja, de actos sexuales directamente sin consentimiento de la pareja, los normaliza, entonces a mí desde luego me escandaliza, y creo que si esto
Este documental, apoyado en otras muchas cosas, por supuesto, pero este documental se podría utilizar para por lo menos concienciar a los jóvenes de que esto no está bien. Solo quería decir, si hay educadoras o educadores en la sala o que lo estén viendo online, que Netflix ha donado los derechos de exhibición para proyecciones con carácter educativo que sí son gratuitas. Entonces podéis mostrarlo en las aulas sin ningún tipo de problema, y de hecho os animamos a que lo utilicéis también como herramienta. Es verdad que esto lo sabemos todas y todos, ¿no? Está habiendo un retroceso en la percepción de estos derechos, de estas libertades que hemos conseguido, pero también es verdad, y es para no ser tan pesimistas, ¿sí?, que también ha habido un avance muy grande. O sea, por ejemplo, nuestra hija tiene 15 años y ella sabe, o sea, está muchísimo más enterada de lo que yo estaba a los 15 años, pero 1000 pueblos, de lo que es el consentimiento, etc. Sí vemos que sus compañeros, por lo general, no están tan avanzados, ¿no? Pero están mucho más de lo que pensamos. O sea, no es que se trata de que todas las chicas ya lo saben y todos los chicos no se han enterado. Esto no es así tampoco, porque hemos ido a muchísimos institutos y la mitad de los chicos estaban ahí con nosotros, ¿no?, abrazando a sus compañeras, diciendo efectivamente esto no puede ser, preguntándonos cómo se podía solucionar esto. Es verdad que hay una parte de la sociedad española ahora mismo que niega esta violencia, pero bueno, también estamos aquí y también tenemos que salir adelante explicando que esta violencia existe, ¿no? Intentando entender que lo único que pretendemos, tanto las mujeres como los hombres, es vivir en libertad, ¿no? Y poder disfrutar en una fiesta, y poder disfrutar en el colegio, y poder disfrutar en casa, ¿no? Porque muchísimas agresiones suceden en entornos muy privados, y vivir felices, ¿no? Esto es lo que yo creo que tenemos que recordar, ¿no? Cuando hablamos también con las y los jóvenes. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. No sé si es una pregunta o una curiosidad que me surge con Pablo. ¿Cómo viviste, o sea, tú que tuviste los móviles de los chicos estos de la manada, que viste toda la información desde el primer momento, ¿cómo viviste el proceso judicial? Bueno, yo del proceso judicial sí que me abstraigo un poco, ¿vale? Pero yo hago mi tarea, ahora acabo de salir de otra investigación súper dura, la habré visto en prensa, de una desarticulación de una organización criminal en Cataluña, y la verdad que en esto yo me abstraigo totalmente, me dedico a lo mío, cojo en cada investigación 5 o 6 kilos o 7, porque no hago nada más que esto, no puedo hacer a nivel la tele ni nada, eso lo que me garantiza también es que no tengo contaminación. Los móviles de estos chavales, pues me parece, o lo que pude ver con muchos otros, que son unos chavales súper majos, que tenían su vida pues todo muy bien, tenían todo para ser majísimos, pero tenían esa pedrada, si me permite esta expresión. El procedimiento judicial, pues lo hemos vivido en muchas fases, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. El juicio aquí en Pamplona fue durísimo, la vista oral, porque cuando no me quiero comparar a las víctimas ni mucho menos, pero no podéis imaginar la pena que nos dan a nosotros. O sea, nosotros nos tratan como delincuentes en las vistas, o sea, es así. En Pamplona no nos esperábamos ese maltrato hacia nosotros, hacia la gente que estábamos, hacia los policías, pero sí que es verdad que en Córdoba llevamos preparados, porque ya nos habían dado aquí. Entonces en Córdoba pues lo pasamos no bien, pero sí que íbamos preparados. Los juicios normalmente son pues muy serios, pues con mucho empaque, que no te suele, pues tú dices lo que has visto, se supone no, eres una persona imparcial que lo ha visto y tú, como lo has visto, lo expones. Aquí en Pamplona se utilizó gestitos de los ayudantes de los abogados, comentarios antes de entrar, mira, este viene el mentiroso, no sé qué, bueno, pues no sé si tretas para desestabilizarte, no sé, no surgieron efecto, pero sí que es verdad
que los interrogatorios parecían que eran hacia nosotros, más que hacia los acusados, y cualquier cosa que pusiéramos en diligencias, cualquier cosa se ponía ante el juicio. Decían, ¿qué es un quejido? Y te preguntaban que a ver qué entiendes tú por quejido, le daban 1000 vueltas, te sacaban... Bueno, pues así. Y lo que sea, ya digo que en Córdoba ya íbamos preparados, y como íbamos preparados, pues ya en cuanto pues ya viene el mentiroso, pues sí, le saludabas y entrabas y ya está. Pero sí que esto, el procedimiento judicial, que lo que has preguntado, a mí la verdad que no me afecta nada, yo voy a lo mío, en instrucción trato de aportar todo lo que puedo. Una cosa que es muy importante, nosotros como policía judicial tenemos la obligación de aportar lo que le imputa, lo que le implica, y también las cosas buenas que le pueden salvar, incluso viendo que es bueno para ellos, porque es nuestro trabajo. Lo que pasa es que los abogados pues se enfadan mucho cuando no encuentran nada que les vaya bien, pero es que es así, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ellos entienden que les vaya bien, yo me acuerdo en este juicio concretamente, está en la sentencia y es pública, por lo tanto lo puedo decir. Hubo una interpretación en la que yo pongo, porque fui también el encargado de los audios, de los vídeos, y se puso en duda de si una voz femenina o una voz masculina, que era clarísimamente, en este caso, que era clarísimamente masculina. Sí. Y bueno, pues vuelta, y te intentan pues presionar. En la instrucción también se me intentó presionar, también recibí alguna llamada que otra, pero como es nuestro trabajo, pues no lo tienes, porque se descubrieron más delitos en los teléfonos, aparte de los 2 que se juzgaron, se descubrieron varios delitos más, y hubo algún delito que no se pudo acreditar, pero sí se intentó, y yo creo que si hubieran estado en Navarra y hubiéramos tenido acceso no solo a sus terminales, sino a otros terminales, yo creo que hubiéramos descubierto algún delito más de este capítulo del Código Penal. Y sabiendo todo eso, el fallo de los jueces, ¿cómo lo vives? Bueno, hace muchos años que tampoco me disgusto por el fallo de los jueces, o sea, es decir, porque entiendo que ellos hacen su trabajo. Y en Navarra, puedo decir que los jueces de instrucción son muy buenos, ¿vale? Muy buenos. Ahí tenemos a Maripadre Vitosés, que fue la decana durante muchos años de nuestra audiencia, Edilberto, que fue el instructor de este procedimiento, y son muy buenos. Siempre es verdad que nos quedamos con la nota discordante, con aquello que se sale de... Pero yo al final lo que hago es un balance y decimos, el juez de instrucción la creyó e hizo todo lo... Fue garante de que el procedimiento fuera bueno para que no hubiera ningún tipo de nulidad y lo llevó a juicio. De la audiencia, por ejemplo, si me equivoco, 2, ¿no? Bueno, a ver, del primer, el juzgado número 1, que es quien recogió todas las... quien dictó las primeras... por ejemplo, la orden de prisión y todo esto, de eso... Instrucción 4, eso dice la audiencia provincial. Sí, pero por eso lo juzgó el número 2, porque el 1 ya había... A la sección 2 de la sección 1... Esto lo dice siempre la fiscal, que es muy importante. Claro, ella cree en el sistema, obviamente, ¿no? Como debemos creer. Y ella dice que obviamente que lo que es importante entender es que la mayoría de los jueces la creyeron. El juez instructor, los 3 jueces de la sección número 1, 2 jueces de la sección número 2, menos el juez que emitió el voto particular, los 3 jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Otra cosa es que la etiquetación jurídica no estemos de acuerdo, ¿no? Porque claro, con esa sentencia era muy difícil entender que realmente fuera un abuso con prevalimiento y no fuera una agresión sexual cuando se estaba describiendo precisamente violencia e intimidación. Entonces ella siempre apunta a que al final el sistema funcionó porque siguió subiendo hasta que llegó al Tribunal Supremo y efectivamente funcionó. Es importante también reconocer que no siempre pasa así. No está claro. No todo el mundo tiene el apoyo para poder seguir, o el dinero para poder seguir subiendo hasta el Tribunal Supremo, ni tiene 1 millón de personas en la calle apoyándote. Es decir, no siempre ocurre así, desgraciadamente en la mayor parte de los casos no ocurre así. Lo que pasa es que en este caso, aunque no hubiera tenido, o sea, quiero decir, sí que es verdad que la catalogación no nos gusta a nadie, ¿no? Y siempre nos viene a la cabeza Nagore, ¿no? Por el tema de asesinato o homicidio, pero sí que es verdad que la pena que impusieron era una pena muy alta, o sea, era una pena muy alta. La catalogaron como abuso sexual, pero era una pena muy alta. Pero 9 años está.
es altísimo para un abuso sexual. Lo que sí que es verdad es que cuando yo leí la sentencia, también por los hechos probados, estaba claro que a no ser que si crees en el sistema, como creo yo, le iban a recatalogar y así lo hicieron. Del voto particular del juez, pues ahí lo tenéis y lo tenéis para leerlo, y además yo salgo en ese voto particular, o sea, uno de los que dice soy yo, y bueno, pues es que pues solo hay que verlo. Quiero creer en el sistema y creo, pero también es verdad que una cosa que me llevó también del documental es lo que dice una chica, ¿no? Nos sentimos chicas de 18 años jugados por gente de 60, 70. Pues es cierto, y es así. Y cada uno tenemos nuestra tara, ¿no? De todo el mundo. Entonces, bueno, pues esperemos que vaya pasando los tiempos y estos de 70 pues cumplan 80 y ahora de 20, ¿no? Pero desde luego sí que es verdad que, al igual que digo, el sistema funciona. Y lo que no funciona hay que tratar de dar las herramientas a los jueces para que puedan aplicarlas, porque yo estoy convencido que hay muchas sentencias que los jueces las dictan en contra de sus pensamientos, porque si no pueden dictar, aunque vean que es culpable o que piensen que es culpable, no existe la carga de prueba, pues tendrán que resolverlo. Es que es así, y nos pasa. ¿Y qué nos pasa también? Que es lo que he dicho antes, que este tipo de delitos tiene una pena muy alta, entonces exigen mucha carga de prueba. Y muchas veces, a lo que voy es que imagínate, si es un delito de 3 años o de 2 años, igual con la mitad de prueba lo condenan sin pensar, porque lo condenan sin pensar, pero al ser esa condena tan importante necesita más carga de prueba. Entonces, eso un poco, de todas maneras digo, o sea, la condena por la que fueron, o sea, la pena por la que fueron condenados era muy alta, ¿vale? O sea, era muy alta. No se acabó la experiencia. No, sí funciona así. Pues eso, entonces, porque ¿qué hubiera pasado? También tenemos que pensar qué hubiera pasado si les condenan por agresión sexual y les ponen en vez de 9, 10. Pues si hemos quedado ahí, pues hubiera sido, si me permitís, la misma mierda. O sea, hubiera sido agresión sexual, hubieran dicho violación y les meten 10. Pues que no se puede meter 10, pero bueno. Pues yo creo que ellas se habrían sentido más reparadas, fíjate, porque, bueno, en mi experiencia, ¿no? con víctimas, con ellas y con otras, lo que ellas necesitan es sentirse creídas, que sean más años o menos años, de verdad, creedme, no es tan importante. Lo importante es, obviamente, que ellos salgan con algún tipo de reinserción, ¿no? O sea, que hayan repensado. Y como sabemos, y por cierto, este es el crimen con mayor índice de reincidencia. Y esto es algo que nos debería hacer pensar, ¿no? Si realmente te tiras 15 años en prisión y sales y vuelves a hacer lo mismo, ¿realmente esta mujer está reparada? Yo creo que ahí es donde tenemos que pensar también a un nivel mucho más grande, ¿no? Si más años implican realmente reinserción o si más años no implican nada de eso, y en ese caso creo que tenemos un problema con el sistema penitenciario o con ese tipo de agresores, sabemos que hay muchos programas en prisión, pero ahí donde creo que hay un trabajo importante para hacer. Es complicado, ¿eh? ¿Alguien más de los que estáis escuchando? Las chicas. ¿Alguna cosa sobre que queráis comentar, compartir? ¿Algo que os haya gustado o no gustado? ¿Algo que no entendáis? ¿Algo que queráis saber? Luego a las 3 de la mañana no podéis acordaros de esto es siempre lo quise preguntar. Pues estamos aquí, nos podéis preguntar lo que queráis. ¿Cómo hicisteis tal? ¿Cómo tal? ¿No tenéis ninguna duda? Seguro que sí. Perdona un momento. Dentro de todo el proceso judicial que he explicado, me imagino, porque no estoy muy puesta, que las pruebas, igual por parte de los abogados defensores y de los otros, serán las mismas. ¿Cómo es que tienen que pasar o hay que apelar a diferentes tribunales con las mismas pruebas? ¿Porque hay presión social? ¿O cómo puede haber esos jueces que juzgan de una manera o de otra con las mismas pruebas? ¿O es que los abogados no van cambiando? Bueno, lo importante que hay que entender y que cuando se va a instancias superiores, cuando se va al Tribunal Supremo, no se vuelve a juzgar el caso. O sea, eso es importante entenderlo, que a veces no lo entendemos. Es solo con los hechos probados que están escritos en la sentencia. Claro, ellos lo que hacen es, en base a los hechos probados,
interpretan o encasillan en el tipo de delito que es. O sea, no se volvió a presentar las pruebas ni nada de eso, simplemente dice, bueno, a ver, en Navarra se ha probado en vista oral que ha pasado esto, esto y esto. En base a esto, este tribunal, este juez, ha dicho que es esto. Entonces, ellos cogen y dicen, no, es que en este caso, sin entrar a más, dice, si, por ejemplo, había una frase, ¿no? Bueno, es que no pretendo decirla, pero es, imagina, como ha dicho Almudena, había violencia e intimidación. Bueno, pues lo que, antes que se ha cambiado la ley, lo que diferenciaba el abuso de la agresión es que hubiera violencia e intimidación. Entonces, si existe violencia e intimidación, ya no puede haber un abuso sexual, sino que es una agresión, ¿no? Y luego también, otra cosa que fue lo que ha generado jurisprudencia y que a veces nos ha ido bien aquí en Navarra y otras veces mal, digo, para las condenas, es el tema de que ya no solo te condenaban por tu agresión sexual, sino que también por cooperador necesario de las otras, ¿vale? Que eso lo vio desde el primer momento también el juez de instrucción, ¿eh? Y bueno, pues eso, pero eso es importante entenderlo porque yo tampoco lo entendía al principio. Yo pensaba que ahora se juzga una vez, luego otra vez. No. Claro, de ahí viene la importancia de, en vista oral, que los investigadores podamos transmitirle al juez, en base a datos objetivos, lo que ha pasado, para que quede patente en la sentencia en hechos probados. De ahí, cuando me has preguntado tú, ¿cómo lo viste? Digo, yo como vi que los hechos probados había gran parte, no todo, pero gran parte de lo que yo pensaba que había visto, estaba tranquilo porque como confío en el sistema pensaba que al revisarse se iba a dar una agresión sexual, no se iba a dar un abuso, ¿vale? Pero es importante eso, que la vista oral, o sea, tratar todo en base a datos objetivos, insisto, porque es que esto es muy fácil. O sea, aquí la gente habla mucho, pero los vídeos hemos visto dosis del tambor, no los hemos visto nadie. Yo cuando hablé con mis otros dos compañeros que eran más empresas de investigación, vimos los vídeos por separado, ¿vale? Los vimos por separado y cada uno llevó sus conclusiones. Y la conclusión de los tres fue la misma. Es una agresión sexual, ¿vale? Y ya está. Entonces, y lo solemos hacer así para luego pues, no contaminarnos, ¿no? Y cada uno fuimos por nuestro lado, haciendo nuestros análisis y los tres llegamos a una conclusión. Hay una reflexión que dice un amigo mío y jefe mío, y es que cuando nosotros llegamos a la conclusión de que una cosa es blanca, otro que esté fuera puede llegar a que es gris. Pero si nosotros vemos blanca y alguien ve negra, es cuando nosotros decimos, joder, o no sabemos nosotros, o no hemos sabido transmitirlo bien, mea culpa, no hemos sabido transmitirlo bien, o la otra persona tiene un problema. Y yo ahí lo dejo, cada uno que vea si lo hemos transmitido bien o la otra persona tiene un problema. De hecho, Pablo en el documental dice, quien vea que esto es porno, ¿no? O una agresión sexual consentida, tiene un problema. Esto lo dices tú en el documental. Nos parecía muy importante, además, en esto que estábamos hablando, de incorporar también a los hombres y a los chicos en este debate, que para nosotros era muy importante tener figuras masculinas de referencia. De hecho, si veis, en el documental, las personas que dicen que es una agresión sexual no es la feminista, no es la periodista, es un policía uniformado de policía municipal y un policía no uniformado de policía foral, que eres tú. Y esto era importante también, es tener estas figuras de referencia. También está el alcalde, es decir, que puedan verse representados en otra manera de interpelar a las víctimas, de otra manera de pensar también las relaciones, ¿no? Entre, o cómo hablamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, que es de lo que habla el alcalde en este caso, ¿no? Entonces nos parecía muy importante también tener varios tipos de referencias, ¿no? Para que tanto ellos como ellas pudieran verse representados. Ellas, nosotras, por ejemplo, había una serie de cosas también que es importante, me estoy yendo de la pregunta, pero había una serie de cosas que nosotros habíamos investigado que queríamos que surgieran de manera orgánica de la historia. Por ejemplo, el terror sexual, que cuando hablamos de violencia sexual nos entra este miedo de ir a la calle, pero no podemos estar diciendo a nuestras hijas ten cuidado cuando vienes, porque tienen derecho a disfrutar de la calle, tienen derecho a disfrutar de las fiestas. ¿Cómo podemos hablar de todo ello sin generar ese miedo, ¿no? O el tema de... Muchas veces se habla de los violadores como esa lacra
esa lacra social que es como de otro planeta, ¿no? Nos parecía importante salirnos de ese discurso de lacra y entender que los violadores son hombres que viven entre nosotras, entre nosotros, son nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, ¿no? Son gente que nos rodea. Y es importante entenderlo así, porque solamente entendiéndolo así podemos realmente gestionarlo y pensar cómo podemos solucionarlo. Si son extraterrestres que viven en otro planeta, pues no tiene nada que ver con nosotros, entonces pues no tengo nada de lo que preocuparme, ¿no? Había, por eso digo, una serie de cosas que nos parecían muy importantes que pudieran salir de manera orgánica de la película, y luego está el tema del porno, claro, que nos costó muchísimo meterlo. Y fue ya en un viaje a Pamplona, como muy al final, que leí una tesis doctoral de una chica joven que se llama La manada y el porno o algo así. Es que realmente no podéis pasar de la página número 5 porque es que te hace vomitar, ¿no? De todas las referencias pornográficas del caso, realmente. Y ahí fue cuando entendimos que realmente ellos habían intentado hacer una película porno, pero como dicen ellos, con ellos mismos, ¿no? Entonces fue ahí cuando pudimos entender cómo meter este tema sin culpabilizarlo, porque también es muy fácil en el discurso actual decir es que el porno tiene la culpa de todo. Pero violaciones grupales y violaciones ha habido desde toda la historia de la humanidad. En el Quijote hay una violación grupal. ¿Sabéis cómo termina esta violación? ¿No os acordáis? Vale, pues hay un juicio en el que está Sancho, cuando ¿os acordáis, no?, que es gobernador, era una denuncia falsa. Termina con que era una denuncia falsa, es decir, tenemos ya el imaginario colectivo totalmente creado, ¿no? ¿Y por qué he dicho esto del porno? No me acuerdo ahora. Bueno, era difícil meterlo, ¿no? Claro, porque era complicado meterlo hasta que entendimos que era parte de la historia misma, ¿no? Y así con una serie de temas y temáticas. ¿En qué cabeza entra, no? Que sale también, no sé si sale el documental, yo creo que sí sale, lo de prefiero, ¿no?, hacerme con una gorda que con un pepino, ¿no? Sale, si no sale en la prensa. ¿Lo dice? ¿Lo pusimos eso? Sí. Bueno, pues eso te dice todo, ¿no? Es que al final ellos venían con una idea. Luego también, a mí sí también me fastidió mucho porque Navarra se convirtió, y San Fermines se criminalizó, ¿no? Se criminalizó hasta el punto de que parecía no, es que nos pasamos años diciendo 2 jornadas, 2 seguidos por hasta de todo y 3 violaciones. Joder, hostia, que parece que solo se pasaba aquí. Y en el parte diario que tenemos de policía tal, seguimos llamando a preguntar cuántas agresiones sexuales tenemos. Pero es que eso tiene 2 vertientes. Una, que Navarra está más sensibilizada que otras comunidades antes de lo de la manada y tratamos de pararlo, eso es así, perfecto, pero también estábamos dando una imagen de los sanfermines que no era. Y por eso también se trató el documental de esa manera, tratar de decir, joder, yo me acuerdo cuando contacté con la víctima de Pozo Blanco, de la otra víctima, me vino a decir, ya es que en Pamplona violáis y tal. No, bueno, escucha, le dije ya de forma graciosa, no violáis, no, violan los del sur, de Pamplona, pero no, o sea, quiere decir, es que es verdad, ¿no? Porque era en ese caso. No, digo en ese caso, o sea, entonces, a mí me tocaba también un poco las narices, el que parecía que aquí éramos unos salvajes, que San Fermín no es eso. Y los que somos de aquí lo sabemos, San Fermín no es eso. San Fermín es una de las mejores, bueno, una de las mejores, no, seguramente es la mejor fiesta mundial, el ambiente es muy bueno, pero porcentualmente viene mucho cabrón, es así. Una de las cosas que dije, igual una de las se acuerda, cuando estuvimos en esa charla en la academia, que estaba en una sala, no sé si eran 300 o 400 policías, le dije, bueno, ya lo siento, porcentualmente aquí alguno de vosotros, yo estoy seguro que no, es un violador o ha hecho alguna cosa de estas. Entonces todo el mundo se miraba, ¿no? Se asustaba, no somos policías, no. Porcentualmente nosotros somos somos un reflejo de la sociedad, ¿no? Y entonces, pues ahora de todo, le dije, lo que tenemos que hacer entre todos y todas es tratar de detectarlo y tratar de que no ocurra, porque es lo más importante. Nosotros lo que tratamos es de que no ocurra. Cuando yo ojalá no tuviera trabajo de este, no de policía, que me gusta mucho, pero me refiero a las agresiones sexuales, ojalá no lo tuviera. Tenemos que tratar de prevenirlo. Una cosa que ha dicho muy importante Almudena, estamos siempre pensando en el violador de no sé qué años, pues del tirao, que violaba de una forma salvaje y tal. No, ahora el violador no es así. Ahora el violador es como decimos, puede ser mi hermano, es así.
Es triste, pero es así. Cuando se volvió a hacer San Fermín después del COVID, yo tuve una agresión sexual clarísima, una agresión sexual de libro, bajo mi punto de vista, es súper difícil de resolver, técnicamente o de investigación es mucho más difícil que el caso de la manada, porque teníamos un hombre que iba de blanco y rojo, el 6 de julio. Lo esclarecimos, en este caso otro compañero y yo. Es de libro, pero es un chaval muy majo, o sea, quiere decir, en ese sentido, pues es un chaval, pues, pero es que ella no quería y tuvo sexo con ella. Es que luego se arrepintió ya, pero ¿lo tuvo o no lo tuvo? Bueno, pues a día de hoy fue condenado, creo que en la audiencia, o sea, fue condenado y luego creo que en ese momento está suelto y creo que va en el Tribunal Supremo. O sea, y es una versión sexual del libro. Es que, o sea, que no tenemos que ir a la versión sexual de que te asaltan por la calle, te violan y te tiran por... No, es que ahora tenemos que ir a tratar de erradicar, por supuesto, eso y lo otro, ¿no? Y luego el caso, también esto, y también Almudena, eso de que también hay que desterrar, que eso también lo hemos generado sin querer como sociedad, también no sé por qué ha llegado a la gente, eso de que como te denuncia una tía, estás jodido. No. O sea, estoy convencidísimo al 100% que hay mucho culpable en la calle y estoy convencido que no hay ningún inocente en la cárcel. Hablo de lo que conozco. Hablo de agresiones sexuales en Navarra, estoy seguro, porque lo veo día a día. Lo veo que necesitan una carga de prueba que es bueno, ojo, porque podemos estar algún día en el otro lado. Nos pueden denunciar por algo que no hemos hecho. Y se necesitan que existan todas las garantías. Pero yo, por ejemplo, en mi caso estoy muy tranquilo. Yo estoy convencido que aquí, a día de hoy, si una chica me denuncia porque yo he hecho algo y no lo he hecho, estoy convencido que es algo libre. Estoy convencido. Otra cosa es el proceso que tenga que pasar, porque si soy inocente, soy también víctima, ¿no? Y también pasaré por un proceso pues, muy duro y tal cual, pero voy a salir libre, seguro. Y si soy malo y no lo han hecho bien los policías, también voy a salir libre. Solo quería añadir con lo de los Sanfermines que una de las cosas, de las primeras cosas que pensamos era que no podíamos criminalizar los Sanfermines como habían hecho los medios de comunicación, digamos, a nivel estatal, ¿no? Y eso se lo prometimos a la gente de Pamplona, decir, no, nuestro objetivo no es eso. Creo que es importante contextualizar Sanfermines dentro de una fiesta masiva, pero ahora mismo, si tienes un delito que se hace contra ti en Sanfermines, tienes mucha más suerte que si es en cualquier otra fiesta donde no hay ese tipo de protocolos, etc. Es decir, también es importante entender que en Pamplona, en Navarra, hay una serie de protocolos que se fueron generando, como bien explicamos, primero por el movimiento feminista y que desgraciadamente a raíz de lo de Nagore las instituciones también empezaron a formar parte de ello, pero que precisamente por ello hay un protocolo súper fuerte, ¿no? O sea, no es casualidad que los encontraran, no es casualidad que las víctimas fueran acompañadas, no es casualidad. Sí, en relación a eso quería decir algo, pero se me ha ido el micrófono y la idea. No sé, el caso es que el problema es lo de siempre, y es poner a la víctima en el centro. Si ponemos a la víctima en el centro, no lo creemos todos, va a salir para adelante. A mí siempre se me pregunta, ¿hay algo que me perfecta? Yo creo que no lo hay. A día de hoy, toco madera, resultó todo, pero tiene que ser te tiene que hacer bien desde la persona que coge la denuncia hasta que se juzga y se hace bien. Si todo el sistema funciona, no se escapa nadie. Eso lo tengo claro. Ya sé. Pero no funciona todo el sistema siempre. Claro. Pero ya sé lo que se me había olvidado. También tenemos que entender, porque no lo entendemos, que la sociedad es muy diversa. Entonces nosotros aquí en Navarra, al menos lo que percibo yo, es que gracias a Dios hemos evolucionado bastante, nos queda camino, pero bastante. Dentro de los datos positivos creo que somos una comunidad avanzada, pero nos pensamos que son todos como nosotros, y no es así, y me explico. Una de las cosas que me llamaron mucho la atención fue cuando me puse en contacto con la víctima de Pozo Blanco, y es que ella me transmitía lo contrario.
que no la creían, y es que era cierto. Luego mira la insultaban, todo tipo de cosas, o sea, antes de llegar a su ejercicio de su delito, que ella, por cierto, quiso denunciar, ¿no? Ella lo que percibía es lo que la sociedad le mandaba, era que esos chicos que habían sido detenidos en Pamplona eran inocentes y que se estaba haciendo un montaje, pues no sé si político, no sé exactamente qué es lo que decían, en contra de ellos, y que lo que se quería es pues mancharles, pues no sé por qué motivos. Entonces, esto que a nosotros nos parece una barbaridad, así que yo no lo sentí en la instrucción, yo no sentí que se me estaba cuestionando. En ciertas sociedades, en ciertas partes de la sociedad, se cuestionaba mucho, de hecho es lo que sale en internet, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque nos parezca mentira, que hay gente que se crea pie juntillas, que las violaciones no existen o que todo se lo inventa, le existe. Y es un porcentaje que espero que haya poco, y que aquí en Navarra creo que hay menos que en otros sitios, pero lo hay. Y eso es lo que va a percibir la víctima, porque cuando tú eres víctima percibes de una manera diferente a si no eres víctima, y lo que percibe la víctima es todo lo negativo hacia ella, ¿no? Que es normal. Y tener en redes sociales, si estás viendo todo, pues... Pero bueno, o sea, para acabar, contigo cuando contaste con la víctima de Pozo Blanco, ella tenía, aunque era valiente y quería denunciar, ella lo que percibía es que en su zona de confort todo el mundo decía que la chica de Pamplona se la había inventado. Y a mí me parecía increíble, pero era así. No sé si alguien tiene alguna aportación, alguna pregunta más. El sector joven no quiere participar, ¿no tienes? ¿No? Yo tenía una pregunta. ¿Ves que sí? Y es, una vez, o sea, en el primer interrogatorio que se le hacía a la víctima, después de todo lo ocurrido, imagino que estará en shock, igual incluso se contradice con cosas que dice. ¿Cómo se coge luego todos esos datos que ha dicho y pese a que haya podido equivocarse en cosas que haya dicho porque esté nerviosa o esté en shock o no recuerde las cosas bien, cómo se llega a la conclusión de que todo esto ha ocurrido de verdad, cómo ha ocurrido? Esa es mi duda, porque imagino que para ella también es como un poco el miedo a, jolín, no estoy expresándome bien cómo ocurrió y igual no me creen por esto. Pues es una cosa que hay que entender, no solo nosotros, sino también la judicatura, ¿no? Por supuesto que todo eso es lo que va a utilizar el abogado defensor para darle caña a la víctima. Y te pongo otro ejemplo, porque a mí me gusta hablar con ejemplos. Esto también tiene que haber concienciación y, no sé si, enseñanza o educación hacia nosotros, hacia la sociedad y hacia también los jueces, ¿no? Te pongo un ejemplo de la última agresión sexual que te he dicho que esclarecí en Pamplona con esta persona. La víctima lo que declara, además lo declara con un relato perfecto, es que relata un montón de cosas, y luego lo que ella dice es que ha sido en un séptimo, ¿no? Ella dice, no sé cuál es el portal, pero estoy segura que es un séptimo. Es un séptimo y no fue un séptimo, fue un décimo, ¿vale? ¿Cuál es mi misión? Primero, claro, primero que tengo que hacer, como dice Andrea, es creerla, pero tengo que ver, joder, pues que exista una serie de indicios para poder yo investigar, ¿no? Y para que, no es cuestionar a la víctima, pero sí que es ver, a ver dónde nos encontramos, ¿no? Y tengo que entender el por qué ella ha podido decir que es un séptimo, un décimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque de mi trabajo luego visto oral, esa contradicción, que no era tal, ahora te explico por qué fue el séptimo, fue el décimo, se le puede dar más caña o no, o se puede llegar a una condena. ¿Sabes por qué dijo que era un séptimo? Porque ella cuando sale despavorida de la casa, sale corriendo, coge el ascensor, baja 3 pisos, baja 3 pisos y coge el ascensor en el séptimo. Y en el séptimo había un número, un 7, como esa puerta. Y es lo que se queda ella. Yo lo que tengo que decirle a su señoría es que no sé lo que le ha pasado, pero desde luego que ella ha cogido el ascensor en el séptimo. Y que hay un 7 como esa puerta. Y eso es un dato objetivo. Y eso es lo importante de la investigación. Hasta ese punto tenemos que llegar
de precisión. Por eso tenemos que estar con 10.000 sentidos y tenemos que estar atentos. Y tenemos que plasmarlo en diligencias y en vista oral, cuando diga el abogado, es que dijiste que era un séptimo, eres una mentirosa. Dijiste un séptimo y era un décimo. Y tanto te acuerdas y era un décimo. Y tener la otra parte y decirle, yo no sé por qué digo que era un décimo, desde luego lo cogí en el séptimo. Y es un 7 así de grande, ¿no? Tú dices de eso, que es así, y dices de contradicciones, que es así, pero a veces las víctimas mienten. Y a ver si me explico. No les delito en todos. Y yo se lo pongo el ejemplo una vez que estuve en Madrid. Estamos hablando que cuando hay una agresión sexual se va sobre lo más preciado que puede tener una persona, que es su intimidad, vas al más hondo de la persona, ¿no? Le haces daño en lo más profundo, ¿no? Entonces, relatar cosas a un policía, me da igual chico o a un juez, pues a veces no son cómodas seguro y, pues que son difíciles de contar. Entonces a veces se miente, entre comillas de mentirse, porque no se atreve a decir cosas. Y siempre pongo un ejemplo de una vez que fui a Madrid. Estaba en Madrid y estoy en las escaleras del metro y veo a 3 chicas, esto no sé si te lo he contado, jóvenes que estaban cambiando de ropa. Iban con pantalones y tal y cual, y estaban en las escaleras del metro poniéndose una minifalda, eran menores de edad seguro. ¿Tú te crees que cuando yo le cojo, el que sea, le coge la denuncia delante de sus padres, me van a decir que iban con minifalda y que iban no sé cómo? No, lo lógico no, lo que pasa es que te dicen que iban con pantalones, o te van a decir que la agresión sexual fue en el bar en el que tiene prohibido su padre que vaya, por decirte algo. Te van a decir que fue en la calle y todo ese tipo de, y no son contradicciones, sino todo tipo de ruido ambiental que hay alrededor de una víctima, hay que tratar de verlo y dar una explicación. Y no está mintiendo, está en el estilo, o sea, no está mintiendo sobre la agresión, sino está mintiendo sobre el ruido mediático, ya me entendéis. Y otra cosa que es muy importante, y que yo siempre acabo las investigaciones diciendo lo mismo: cuando hay un asesinato, lo que tenemos que hacer es reconstruir todo la vida de la persona asesinada y del homicidio del asesino, ¿no? Para entender y para ver, porque hay mucha serie de cosas, por ejemplo, por ejemplo, si lo está preparando, si no está preparando, ¿no? O sea, todo esto tenemos que saberlo para ver si es un asesinato, si hay precios y recompensa, todas estas cosas hay que hacerlas. Pero en la agresión sexual, muchas veces nos diluimos en eso, ¿no? Entonces, no, es que estaba muy cariñosa en el bar, es que fue a no sé dónde, no, pero si es que al final lo que tenemos que centrar es: ¿hubo consentimiento o no hubo consentimiento? ¿La chica que quiera mantener relaciones sexuales o no? Y ya está. ¿Y qué pasa? Que la mitad de los juicios, no sé si la mitad, pero el 90% del juicio, casi nos basamos en que en el bar sí que le dio un beso, que si parecía que estaba contenta, no estaba contenta, que si, o lo que se llama el documental, ¿no? Que si le provocó, ¿no? O sea, que eso no puede ser. Entonces, sí, el problema que tenemos es que tenemos que aprender todos y tenemos que entender que una víctima de una agresión sexual está en shock cuando se te coge la denuncia y que hay que tener mucho tacto, hay que darle el tiempo necesario para que ella verbalice lo que tiene que decir, y eso el investigador tiene que saberlo y tiene que entenderlo. Es decir, nosotros muchas veces, porque no se pierdan pruebas, por lo que sea, tenemos una prisa que a la hora que sí la debemos de tener a la hora de recoger indicios biológicos, pruebas que se puedan destruir, pero el testimonio de la víctima hay que darle el tiempo a cada una la que tiene. Igual a una víctima lo mejor es cogerle el testimonio en el mismo momento, y a otra víctima hay que dejarle una semana. Y eso que le da la experiencia, la formación, y en este caso ahí sí que entra la suerte, que el que te esté recibiendo lo sepa. Pero las contradicciones se dan, y en este tipo de delitos van en contra del esclarecimiento, está claro. Y es más, cuando llegas a juicio, un testimonio completamente preparado, sin ninguna contradicción, se puede entender como que es falso, como que lo has preparado, porque realmente 3 años después, 2 años después, tiene que haber cosas que no recuerdes exactamente. Otras sí, seguro, pero hay cosas que no vas a recordar. Entonces es verdad que esto es importante también entenderlo. Bueno, pues me parece que lo dejamos ya aquí por las horas que son y el tiempo que han estado. Es que Pablo y yo, que haríamos aquí 5 horas.
con nosotros. Muchas gracias por venir, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros.